Moi boas noites Viveiro, buenas noches. Parece que comenzamos esta ceremonia de entrega de premios y lo vamos a hacer a la mayor brevedad posible para que todo surja y todo salga de la mejor manera posible. Parece que nos llega el líquido elemento. Vamos a proceder con esta entrega de premios. Lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a todos los presentes y sobre todo también a las autoridades que están aquí presentes y que van a hacer entrega de los trofeos, de los premios a los merecedores de tal efecto. Quiero saludar a la alcaldesa de Viveiro, doña María Loureiro, al alcalde de Xove, don Demetrio Salgueiro, al concejero de Cervo, don Alfredo Fernández Casas, que son las autoridades que están aquí, a las que pido por favor a todos los presentes un fuerte aplauso para ellos, que son los grandes impulsores con su apoyo a esta quinta edición del Rally Mariña Lucense. Vamos ya con esa entrega de trofeos y lo primero que vamos a hacer es llamar a los vencedores de las agrupaciones. Comenzamos y os vamos a pedir que tanto piloto como copiloto subáis a pie a este podium de entrega de premios para recibir ese trofeo que os acredita como vencedores de la agrupación. Comenzamos con la agrupación 5. Esa agrupación se la llevan de la mano, han vencido en el rally con un Peugeot 107, Adrián Vázquez y Melissa Lorenzo. Fuerte el aplauso para ellos. Y a podium, por favor, Adrián Vázquez y Melissa Lorenzo para recibir el trofeo como primeros clasificados de la agrupación 5. Ahí los tenemos ya. Fuerte el aplauso para ellos. Va a entregar el trofeo Adrián García y Juan Varela del Club Clásicos de Viveiro. Por favor, si estáis por aquí, entregan el trofeo de la agrupación 5, los vencedores. El Club de Clásicos de Viveiro, Adrián García y Juan Varela, por favor. Bueno, pues entrega el trofeo a los vencedores de la agrupación 5. Fuerte el aplauso para Adrián Vázquez y Melissa Lorenzo, vencedores de la agrupación 5 en este quinto rally Mariña Lucense. Gracias amigos, enhorabuena, excelente carrera. Vamos con la agrupación 4, una agrupación que ha dado mucho juego, una agrupación que nos ha tenido muy entretenidos, y los vencedores de esta agrupación 4 no son otros que Marco Rodríguez San Román y Unai Conde a bordo de Citroën C2, vencedores de la agrupación 4. A podium, por favor, Marco Rodríguez San Román y Unai Conde. Entregan el trofeo, subir a podium, por favor. Recibimos el aplauso que se merecen Marco Rodríguez San Román y Unai Conde. Entregan el trofeo Fran López Vidal y Fran López Tejero, que son los responsables de Kilómetro Cero, uno de los patrocinadores de este Rally Mariña Lucense. Entregan el trofeo a los vencedores de la agrupación 4, Marco Rodríguez San Román y Unai Conde, y el aplauso de Viveiro para ellos. Vamos con la agrupación 3, otros grandes competidores este fin de semana. El equipo de Sarria, que se lleva la victoria en la agrupación 3. Rubén López y Rubén Tourón, Peugeot 208 R2, a podium, y fuerte el aplauso para ellos. Entrega el trofeo don José Luis Vilanova, responsable también de una de las escuderías colaboradoras, Miño. Adelante con la entrega de trofeos a los vencedores de la agrupación 3, Rubén López y Rubén. Fuerte el aplauso para ellos, vencedores de la agrupación 3. Agrupación 3.
Vamos con la agrupación 2, otro que ofreció un gran espectáculo en el día de hoy, en el día de ayer. Manuel Trevín y Fabián Medín a bordo de BMW 2. A podium, por favor. Entrega el podium, por favor. Entrega el trofeo el presidente de la escudería Mix Rally Sport, escudería organizadora, don Ignacio Avila, director de carrera también. Fuerte el aplauso para los vencedores de la agrupación 2, Manuel Trevín y Fabián Medín. Gracias, amigos. Y vamos con la agrupación 1, cuidado con el suelo que resbala por ahí. Vamos con la agrupación 1, los vencedores de la agrupación 2. Y vamos con la agrupación 1, cuidado con el suelo que resbala por ahí. Vamos con la agrupación 1, los vencedores de la agrupación 1, que nos llevaron la vista durante todo el fin de semana. Fuerte el aplauso para Víctor Senra y David Vázquez a bordo de Citroën C3 World Rally Car. Entrega el trofeo el alcalde de Xove, don Demetrio Salgueiro. Vencedores de la agrupación 1, gran fin de semana y el aplauso de Viveiro para ellos. Enhorabuena. Vamos ya con el Criterium Recalvi. La copa de los coches de 1200 centímetros cúbicos. Vamos a llamar al tercer clasificado. A bordo de SEAT Marbella, el equipo formado por Ricardo Casal y Miguel Casanova. Terceros clasificados del Criterium Recalvi. Entrega don Alfredo Fernández Casas, consejero de Medio Ambiente, de Medio Rural, en Protección Civil, do Concello de Cervo. Fuerte el aplauso para los terceros clasificados del Criterium Recalvi, Ricardo Casal y Miguel Casanova. Llamamos ya a los segundos clasificados de este Criterium Recalvi, otros de Lugo, Adrián Torreiro y Pedro Rivas, Peugeot 107. Segundos clasificados del Criterium Recalvi. Entrega doña Maite Milanova el trofeo a los segundos clasificados, Adrián Torreiro y Pedro Rivas. Segundos clasificados, el cariño y el aplauso de Viveiro para los segundos del Criterium Recalvi. Fuerte el aplauso para ellos. Y nos vamos con los vencedores del Criterium Recalvi a bordo de Peugeot 107. Fuerte el aplauso para Adrián Vázquez y Melisa Lorenzo. Entrega doña María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, el trofeo para los vencedores del Criterium Recalvi. Y el aplauso de Viveiro para ellos también. Fuerte el aplauso para los vencedores de la Copa de menos de 1200 centímetros cúbicos. Enhorabuena, chicos, fantástico fin de semana. Nos vamos ya con otra de las copas de uno de los talleres de confianza en Viveiro, Taller Kilómetro Cero, que patrocina también la Copa a los pilotos locales. Llamamos al tercer clasificado a bordo de Peugeot 205, Borja Ramudo y Martín Basanta, terceros clasificados de la Copa Kilómetro Cero. Entrega don Alfredo Fernández Casas el trofeo a los terceros clasificados, el consejero de Medio Rural de Cervo. Fuerte el aplauso para los terceros clasificados de la Copa Kilómetro Cero, la Copa de los pilotos locales. Segundos clasificados de la Copa Kilómetro Cero a bordo de Peugeot 106. Llamamos a podium a Raúl Rodríguez y a Félix Monteagudo. Segundos clasificados.
entrega el trofeo el alcalde de Xove, don Demetrio Salgueiro, segundos clasificados de este Copa Kilómetro Cero. Enhorabuena y el aplauso de Viveiro. La lluvia que hace acto de presencia, pero no impide aplaudirle a los vencedores del fin de semana. Segundos clasificados de la Copa Kilómetro Cero. Y la Copa, el trofeo del primer clasificado. Del Kilómetro Cero. Es para el Toyota Yaris GR, pilotado por Miguel García y Marcos Martínez, vencedores de la Copa Kilómetro Cero. Entregan los responsables de Kilómetro Cero, Fran y Fran, los Franes de Viveiro. Fuerte el aplauso para los vencedores de la Copa Kilómetro Cero. Miguel García y Marcos Martínez, enhorabuena amigos, buen fin de semana. Nos vamos ya con las copas habituales del campeonato gallego de rallies de asfalto. Vamos con el Volante FGA, el vencedor del fin de semana, Álvaro Castro Laíño y Isidro Rey a bordo de Citroën Saxo, vencedores del Volante FGA. Podemos aplaudir, podemos aplaudir bien fuerte. Gran fin de semana. Entrega doña María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, el trofeo a los vencedores de la Copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo, el Volante FGA. Fin de semana redondo para ellos. Enhorabuena. Aplauso de Viveiro para Álvaro Castro Laíño e Isidro Rey. Nos vamos ya con la Pirelli AMF, la copa, otra de las copas de referencia en el certamen gallego. La victoria ha sido para el equipo de Citroën C2 de Marcos Rodríguez San Román y Unai Conde, vencedores de la Copa Pirelli AMF. Fuerte el aplauso. Entrega don Demetrio Salgueiro, alcalde do Concello de Xove, a los vencedores de esa copa tan interesante, tan competitiva, que nos lleva a ver la carrera desde otro punto de vista, que nos lleva a emocionarnos con los tiempos que marcan todos los equipos. Y ahí tenemos a los vencedores del fin de semana: Marcos Rodríguez San Román, Unai Conde, entrega don Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove. Fuerte el aplauso de Viveiro para ellos. Nos vamos con la Pirelli Driver Autia Top 10C. Los vencedores, el equipo de Sarria a bordo del Peugeot 208 R2, Rubén López y Rubén Tourón. Fuerte el aplauso para los vencedores de la Pirelli Driver Autia Top 10C. Entrega don Alfredo Fernández Casas, concejero de Medio Rural del Concello de Cervo. Los trofeos a los vencedores de la Copa de los dos ruedas motrices para vehículos de menos de 1.600 centímetros cúbicos. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Nos vamos con la Copa Pirelli Driver Autia Top 10B. Grandísimo fin de semana. Van a volver a pisar este podium. Ahora lo van a hacer como vencedores de la Top 10B. Llamamos a podium a José Lito Lamela y a José Ángel Fente, vencedores de la Top 10B. Fuerte el aplauso. Entrega doña María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, el trofeo a los vencedores de la Copa Pirelli Driver Autia Top 10B. Fuerte el aplauso, por favor. Ahí los tenemos, el aplauso de Viveiro para los grandes vencedores de la Top 10B.
ahora nos vamos ya para finalizar esta entrega de premios con los 6 primeros clasificados. Rezamos y pedimos que el agua pare 30 segundos para recibir a los 6 primeros clasificados del rally. De sexto al primero llamamos a podium a un hombre que comenzaba su andadura en 2023 aquí en Amariña este fin de semana. Lleva sin competir durante todo este 2023 aquí. Iniciaba su andadura en el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Llamamos a podium al sexto clasificado con el Volkswagen Polo R5. Alberto Nimo y Bryce Mirón, sextos clasificados del rally. Aquí los tenemos, sextos clasificados del rally. Buen fin de semana para ellos en el debut en este 2023. Reciben el aplauso de la gente de Viveiro y reciben el trofeo como sextos clasificados de manos de don Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove, sextos clasificados del rally. Ahí tenemos los trofeos. Enhorabuena por el fin de semana. Y ahí están, sextos clasificados del rally. Alberto Nimo, Bryce Miró. Nos vamos ya con los quintos clasificados. Ya están preparados para subir a podium. El equipo de la LIN, tercera carrera del campeonato con el R5, quinta posición para el equipo formado por Javier Ramos y por Alex Moure. Le pedimos que suban ya a este podium a los quintos clasificados del rally. Javier Ramos y Alex Moure a bordo de Peugeot 208 R5. Entrega el trofeo don Alfredo Fernández Casas, concelleiro de Medio Rural de O Concello de Cervo. Quintos clasificados del rally. Javier Ramos, Alex Moure. Y ahí los tenemos, la foto con el concelleiro. Ahí estamos, y el aplauso de Viveiro para los quintos clasificados del rally, Javier Ramos, Alex Moure. Nos vamos ya con el cuarto clasificado. Un carrerón este fin de semana. Vencedor de la Pirelli Top 10B. Vencedor de la Garant 5. Y cuarto clasificado del rally con un vehículo de la segunda categoría de los rallies en España, los vehículos N5. Vamos a brindarles el aplauso que se merecen a José Lamela y a José Ángel Fente como vencedores de las copas y como cuartos clasificados del rally. Aquí los tenemos con este flamante Skoda Fabia N5. Oye, se merecen un fuerte aplauso. Cuartos clasificados del rally. Mariña Lucense. José Lamela, José Ángel Fente entrega a doña María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, el trofeo a los cuartos clasificados de la prueba. Y la foto. Foto de
cuartos clasificados del rally. Enhorabuena por el fin de semana, Josito Lamela, José Ángel Fente. Enhorabuena, cracks. Vaya fin de semana que se han marcado los hombres del N5, que abandonan ya este podium. Un fin de semana de quitarse el sombrero, liderando la gara, liderando la Top 10B, los jóvenes del automovilismo deportivo de Galicia. Nos vamos con el podium final, escalón más bajo del podium para los hombres del Hyundai i20 R5. A la derecha, cantando las notas, el asturiano Quique Velasco. A la izquierda, a los mandos, al volante, Luis Vilariño, el piloto de Palas de Rey. Obtienen la tercera posición en este quinto rally Mariña Lucense. Reciben el aplauso de todos vosotros como terceros clasificados del rally. Luis Vilariño, Quique Velasco. Entrega el trofeo don Alfredo Fernández Casas, consejero de Medio Rural del Concello de Cervo, terceros clasificados del rally. Oye, un aplauso de Viveiro para los terceros clasificados del rally. Luis Vilariño, Quique Velasco. Vamos a descorchar el champán. Los terceros clasificados del rally. Si no teníamos agua, más agua que vamos a tener. Fuerte ese descorchar el champán. A brindar con todos. Enhorabuena, equipo. Vamos, Quique. Ahí estamos. Enhorabuena. Terceros clasificados del rally, bañando el coche, como que no, desde luego que sí. Fuerte el aplauso para los terceros clasificados del rally. Gracias, Luis. Enhorabuena, Quique. Gran fin de semana para ellos. Vaya fin de semana que se han marcado. Vienen de vencer en el rally de Ponferrada. Se llevan aquí la tercera posición. Encuentran la senda y el buen camino en el campeonato gallego con este Hyundai i20 R5 ya puesto a punto y ya de la mano. Enhorabuena, equipo. Felicidades, Luis Vilariño, Quique Velasco, terceros clasificados del rally. Vamos con los segundos clasificados del rally. Vamos con los hombres que tienen que quitarse, hay que quitarse el sombrero con ellos, con el planteamiento que tienen de carrera, siempre batalladores, arrebatándole un scratch al World Rally Car y haciendo segundos clasificados del rally. El equipo vigués, el equipo del Skoda Fabia R5, fuerte el aplauso para Alberto Meira y Avelino Martínez. Segundos clasificados del rally. Entrega el trofeo el alcalde de Xove, don Demetrio Salgueiro. Segundos clasificados del rally. Enhorabuena, equipo. Hacemos la foto de rigor, alcalde ahí en el medio, perfecto. Estos son los segundos clasificados del rally. El aplauso de Viveiro para Alberto Meira y Avelino Martínez. Y ya vamos a descorchar el champán
para brindar, para bañar, para regarnos en cava los segundos clasificados del rally. En esta ceremonia lluviosa pero amena, vamos a regar el coche y a todos con champán para celebrar ese segundo puesto de Alberto Meira y Aurelio Martínez. ¡Fuerte el aplauso! Enhorabuena, equipo, fuerte el aplauso para ellos, segundos clasificados del rally, enhorabuena. Bueno, parece que el líquido elemento hace acto de presencia de la manera más seria, de la manera más fuerte. Vamos a llamar a podium al primero, vamos a ver si nos respeta 10 segundos más para finalizar esta entrega de premios porque nos vamos a poner perdidos. No podía faltar la lluvia en Viveiro y llamamos ya al primer clasificado, llamamos ya a los grandes vencedores de esta quinta edición del Rally Mariña Lucense, llamamos ya al equipo del que han centrado todas las miradas en este rally, trayendo un Citroën C3 World Rally Car, un vehículo que hace 4 o 5 años estaba peleando por las primeras posiciones del rally. Ahí lo tenemos, subiendo al podium de Amariña para celebrar la victoria, la tercera victoria en el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Vamos a pedirles un aplauso, el último aplauso del día de hoy para Víctor Senra y David Vázquez, vencedores del Rally Mariña Lucense en su quinta edición. Entrega el trofeo doña María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, a los primeros clasificados del rally. Vaya fantástico fin de semana, vaya enhorabuena para los vencedores del rally. La foto de rigor, ahí estamos con esa foto de los vencedores del rally. El aplauso de Viveiro a los vencedores del rally, Víctor Senra y David Vázquez. Ahí los tenemos. Enhorabuena, equipo. Vamos a descorchar el champán para regar con champán esa victoria obtenida en el Rally Mariña Lucense, la tercera victoria de la temporada. Víctor, ¿cómo ha ido el fin de semana? Increíble. Sí, la verdad que sí, foi un rally difícil, como suele ser aquí no Mariña, pero disfrutamos, un pueblo precioso, así que nada, o ano pasado ganamos tamén este ano, así que esperemos po siguiente volver e volver a ganar. Tercera victoria consecutiva en el campeonato. ¿Empezamos ya a pensar en él o vamos paso a paso? Paso a paso, non cometer errores e intentar eso, conseguir un título de ser campeón gallego por 7º ano consecutivo, ese é o objetivo. Que salga el champán, enhorabuena, aplauso para Víctor Senra y David Vázquez, vencedores del quinto Rally Mariña Lucense, enhorabuena. Ahí los tenemos, descorchando el champán. Como vencedores del rally. Y con esto ponemos punto y final a esta quinta edición del Mariña Lucense. Gracias a todo Viveiro, a toda la contorna, a todos los que habéis seguido el rally.
Viveiro se merece un rally de categoría. El año pasado ha sido puntuado como el mejor rally del campeonato y este año se merece la misma puntuación como mínimo. Hoy vamos a celebrar que ha salido un rally de categoría. Mañana vamos a recoger y a descansar, pero el lunes será el primer día de la 6ª edición del Rally Mariña Lucense. ¡Viva Viveiro y viva el Rally Mariña Lucense! ¡Buenas noches a todos!